Buenas y bienvenidos, soy Cata Cabana, la historiadora, y hoy vamos a una clase obligadísima, porque hoy es 16 de septiembre y se cumplen 70 años del golpe de Estado que vino a derrocar al peronismo. Así, clarito y llano, un golpe que el único objetivo que tenía era erradicar el peronismo, o sea, nada más, o sea, no tenían otra excusa, no había excusa de crisis, no había excusa económica, aunque la usaron. Pero la única razón real de ese golpe es sacar a Perón. Es más, es el primer golpe de Estado que se va a poner un título, un nombre, porque ya estaba el del 30 y estaba el del 43, que no tenían así como, oh, somos esto, nos vamos a poner un título, somos los fulanos que vinimos a hacer tal cosa. No, no, eligieron un nombre recontra simbólico. O sea, se pasaron a llamar la Revolución Libertadora. Porque hasta ese momento el único libertador era don José de San Martín. Y ya todos conocemos la línea historiográfica San Martín, Rosas, Perón. Entonces, ¿de qué liberación nos están hablando? Y sí, ellos venían de alguna manera a liberarnos del peronismo. O sea, era necesario erradicar urgentemente el peronismo. 10 años de gobierno de Juan Domingo Perón, en los cuales realizó modificaciones sustanciales, como por ejemplo el derecho a voto a la mujer, como por ejemplo los derechos laborales, que ya los había hecho dentro del gobierno del 43, lo que tiene que ver con el aguinaldo, las vacaciones pagas, pero una férrea defensa del trabajador, aunque obviamente esta gente que hizo el golpe del 55 buscó la vuelta para que los civiles acompañen este movimiento, porque sin el acompañamiento civil un golpe no se puede hacer. Está como en el manual de golpes de Estado de la Argentina. Siempre hay civiles que participan. Bien. Entonces, para poder llegar a ese golpe, primero van a hacer un atentado tremendo, que lo hacen en junio, que es el famoso bombardeo a Plaza de Mayo. Un atentado del que no se habla mucho, porque se hace como mucha comunicación de otros atentados, pero este es un atentado tremendo, porque es un atentado de Perón, pero sabiendo que Perón no estaba en la Casa Rosada, y de todos modos deciden bombardear Plaza de Mayo y alrededores, dejando un tendal de más de 300 civiles fallecidos en ese mismísimo día. O sea, algo tremendo y sin retorno, porque que te estén bombardeando de golpe en Plaza de Mayo un día que fuiste a hacer trámites y que no tenés nada que ver con nada, rarísimo. Ya estaban sentando las bases. ¿Qué va a generar este golpe? Este golpe primero y principal va a poner a Lonardi como presidente, que dura un suspiro, un ratito, pim pum y se va. Durante 2 días Córdoba es capital de la República, por un ratito, porque estaba Lonardi allá. Cuando ya llega a capital volvemos a la normalidad, Buenos Aires capital. Marzo del 56 es donde se hace la movida, la jugada que estaban esperando. Van a hacer un decreto que prohíbe, pero prohíbe bajo pena tremenda al peronismo. Y lo prohíbe en todo sentido. No se puede decir Perón, no se puede decir peronismo, no se puede nombrar a él, no se puede nombrar a nada que esté vinculado con el peronismo. O sea, es como que acá no pasó nada. Acá el peronismo nunca estuvo, o sea que lo primero que hicieron obviamente fue sacar la Constitución del 49, que es la que tiene los derechos del trabajador 14 bis, y automáticamente decidieron que había que erradicar todo lo relacionado con el peronismo. O sea, no se puede decir Perón, o sea, imagínense un montón de gente que nació en esa época y que creció a lo largo de esos años escuchando constantemente que Perón es como una especie de demonio que tenía que ser borrado. O sea, no hay nada peor que borrar algo de la historia. No existe, o sea, es como, podemos condenar, podemos enjuiciar, podemos decir, hacer un juicio de valor, decir lo que está bien, lo que está mal, pero no podemos borrar algo, porque borrar algo implica un bache, y cuando tenés un bache, fuiste. Porque en la historia, un bache automáticamente trae un montón, pero un montón de presunciones, de ideas, de lo que quisieron hacer, de lo que sí, de lo que no. Pero bueno, este decreto, que se va a hacer en marzo del 56 y que automáticamente prohíbe al peronismo, lo proscribe, obviamente no se pueden presentar en ninguna elección, ya está, Perón se fue al exilio, se va a Paraguay, se va al exilio, después se va a ir a España hasta su regreso. Lo que va a hacer primero y principal es, por ejemplo, agarrar
esculturas, cabezas de Perón, cortarlas, tirarlas. Hace muy poquito se encontraron unas en Quilmes que habían sido protegidas por gente que las guardó. Las esculturas que estaban sobre la Fundación Eva Perón, donde hoy es la Facultad de Ingeniería, se tiraron al agua, por ejemplo, se perdieron. Se han vuelto a encontrar hace poco tiempo también y están en el Museo de San Vicente, que es la quinta 17 de octubre, que es la quinta de Perón, donde Perón va a pasar un tiempo. Después, el cuerpo de Eva. Eva se había muerto en el 52 y el cuerpo de Eva estuvo dando vueltas por el mundo con nombres falsos y con un montón de cosas porque no podía entrar al país. O sea, tenían tanto miedo de lo que le podían hacer al cuerpo de Eva que Eva estuvo dando vueltas por el mundo. Imagínense, ¿no? O sea, más allá de la figura de Eva o de lo que puede representar para mucha gente, estamos hablando de una persona, un cuerpo que tiene que descansar en paz porque ya está. Y así un montón, ¿no? O sea, un montón de cosas donde había que borrar el peronismo. Borrar el peronismo también implicaba, por ejemplo, listas negras, donde un montón de artistas no podían participar, no podían actuar, se tuvieron que exiliar. Ya hablamos de Nelly Omar, por ejemplo, Tita Merelo, otra más, Hugo del Carril, que había grabado la marcha peronista. Un montón de artistas que no pudieron ejercer más, películas prohibidas, canciones prohibidas. O sea, el golpe del 55, que a veces como que pasa así desapercibido, es fundamental para entender el concepto que tenemos después en el golpe de Onganía y en el golpe del 76. O sea, el germen de la política o del discurso del odio se da fervientemente en este golpe del 55. O sea, les molestó tanto lo que sucedió que después se hicieron políticas culturales, por ejemplo, para decir que todo eso es el horror, erradicarlo, borrarlo y generar una oposición constante hacia un modelo que, si bien lo podemos debatir, discutir, criticar, podemos decir un montón de cosas, en la balanza está siempre del lado del trabajador, o sea, está siempre del lado del vulnerable, ¿no? Después hay un montón de gente que se embandera y que mete la pata, pero eso pasa en todos los ámbitos y no solamente en la política. Por eso las cuestiones de fe. Lo peligroso de erradicar, de borrar y de generar este odio es que un montón de gente creció entendiendo que ser peronista estaba mal. Entonces después, por ejemplo, en el 66 se va a hacer la Noche de los Bastones Largos, donde van a depurar el claustro docente en búsqueda de docentes peronistas, también comunistas, también de izquierda, o sea, todo aquel que no se apegue a las reglas de los grupos de poder que obviamente están a la derecha de la emoción. Lo mismo va a pasar en el 76. En el 76 van a hacer el golpe y van a estar diciendo todo el tiempo que es un golpe en contra del comunismo, que van a perseguir al comunismo. Y en realidad lo que están persiguiendo es al peronismo. No solo eso, sino que, por ejemplo, este tipo de situaciones habilita, y acá tengo cositas, por ejemplo, este tipo de bibliografía, a ver si lo pueden ver, yo fui testigo, las memorias de este señor, antes, durante y después de la segunda tiranía, o sea, van a empezar a llamar al gobierno peronista cual si fuese una tiranía, ¿no? Y entonces van a tener como un montón de explicaciones respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, miren, la inhumana explotación de la enfermedad de Evita, el velorio macabro, el velatorio macabro, ¿no? Hablando, obviamente, de la figura de una persona que falleció. O sea, te puede caer o no en gracia, pero se murió una persona que era la esposa del presidente de aquel entonces, y además una persona con muchísima presencia. O sea, no están usando a Evita. Esa es otra, ¿no? Como que ya vamos a entrar en este tema de qué picardía la de Perón, esto de darle el voto a las mujeres para ganar una elección. Ya le había ganado la elección. O sea, nada más que nos dio un derecho, que lo era fundamental. Entonces, nada, se va a dar un montón
el plan subversivo, ¿no? Pero bueno, después Perón, también podemos hablar de lo que más adelante, cuestiones de Perón post-exilio, pero van a estar llamando todo el tiempo. Me gusta porque esto me lo encontré en la calle y la persona que lo tenía forrado. Tal vez le daba vergüenza tener este libro. O no se quería hacer cargo. ¿No? Como muy loco. Acá. Segunda edición de las memorias. Vamos a sacarle. No, y después un montón también de. Este me lo encontré el mismo día, se ve que es la misma biblioteca de la misma persona. Los secretos de los últimos días de Perón, Nelson Castro. ¿No? Que tiene que ver con el exilio de Perón. Y bueno, y un montón de cuestiones donde se prejuzga o se sacan conclusiones. O se genera una opinión pública, ¿no? O sea, también hay mucha gente que sostiene un discurso, un argumento, y que se van generando estas situaciones. Por suerte Juan Barbijo Perón nos va a acompañar hoy y tiene este póster re lindo, ¿no? Esta frase de los días más felices fueron, son y serán peronistas, es un lema del peronismo, donde podemos ver todos los símbolos que obviamente estaban recontra reprohibidos para la gente del 55. No el choripán. El choripán no era un símbolo, el choripán está asociado obviamente a que son todos los choriplaneros que van a no sé cómo un choripán y van en coche. Pero obviamente el escudo justicialista, prohibidísimo. Las flores de No Me Olvides, vinculadas a Eva. Acá tenemos el símbolo federal, que obviamente Rosas también pasó a ser un tirano, o sea, por consecuente y por consiguiente, Rosas entró en la misma volteada. Y obviamente los deditos, ¿no? Que acompañan a la simbología peronista constantemente. Quien hiciera esto, pena. O sea, no se podía hacer ni siquiera esto. Y al día de hoy, todavía hay gente que le dice a personitas que no pueden hacer esto. A personitas. Así, tipo, no, esos deditos acá no. Estamos en democracia. Estos deditos pueden ir donde se le cante a quien quiera, porque en democracia podemos decir lo que queremos. Porque entendemos que esos golpes de estados vienen a censurar, ¿no? Y cuando se presentan estas acciones de censura, hay que prestar atención. Porque ¿en qué momento se proscribe o se erradica o se borra gente de la historia? Pero bueno, no podíamos dejar pasar esta fecha, 16 de septiembre, golpe de Estado del 55, 70 años de antiperonismo fuerte y ferviente en la nación argentina. O sea, cuando te dicen los 70 años de peronismo, 70 años de antiperonismo. Y otro detalle, el 16 de septiembre de 1976 se va a llevar a cabo la Noche de los Lápices. Parece que a los militares esta fecha les produce como una emoción y un fervor. Va a ser ese día donde los estudiantes que estaban en La Plata reclamando el boleto estudiantil van a ser detenidos y secuestrados. Así que les recomiendo la película de la Noche de los Lápices, que relata desde los mismísimos desaparecidos ese momento tan oscuro de nuestra historia. Así que bueno, hoy por suerte un 16 de septiembre con sol. También vamos a recordar que hoy 16 de septiembre es el cumpleaños de Tanguito. Pero para eso tenemos otro capítulo. Nos vemos la próxima.